Las regrabaciones de la próxima película de Avengers Doomsday comenzarán muy pronto y ya están empezando a filtrarse muchos secretos que nunca antes se habían revelado. ¿Quién estará presente en estas nuevas sesiones de rodaje? ¿Qué escenas se van a agregar? Y sobre todo, ¿cómo se van a integrar estos personajes en la continuación con Avengers Secret Wars? Porque sí, la gran particularidad de las producciones de Marvel, desde tus películas favoritas hasta las que odiaste, es que todas se hacen siguiendo el mismo modelo, en dos fases. Kevin Feige lo dice él mismo: se puede hacer cualquier película increíble si se puede hacer dos veces. Esta frase resume perfectamente la lógica detrás de estas regrabaciones. Entonces, te guste o no, es un método que ha contribuido en gran medida al éxito de Marvel desde hace casi 20 años. Y hoy en día, esta fase ya no solo sirve para corregir lo que no funciona, también permite mantener en secreto las sorpresas hasta el último momento, reduciendo drásticamente la cantidad de filtraciones. Solo hay que ver el caso de Sadie Sink. Nunca antes un personaje había sido mantenido en secreto durante tanto tiempo. Para estas regrabaciones, ya sabemos que Ryan Renner, Hugh Jackman, Florence Pugh, Benedict Cumberbatch y muchos otros van a volver a grabar escenas importantes. Y todo indica que tendrán un papel mucho más central en Secret Wars de lo que imaginamos hoy en día. Pero claramente no son los únicos, porque varios héroes, ya sea ausentes en Doomsday o relegados a un segundo plano, en realidad podrían convertirse en las figuras principales de Secret Wars. Y entre ellos, algunos incluso podrían cambiar de bando, lo que obviamente tendrá un impacto directo en su supervivencia después de Secret Wars, después de ese famoso gran reinicio del UCM. Sí, ya lo entendieron. Una vez más, tenemos un enorme expediente entre manos para analizar. Por eso, entramos directamente en la zona de spoilers, zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu teórico favorito. Intro. Doomsday parte 2. Les hablaba entonces en la introducción sobre el método Marvel, ese que consiste en hacer dos veces la misma película para mejorarla hasta el último minuto. Una estrategia sumamente agotadora para los equipos, pero que ha demostrado funcionar, sobre todo cuando está dirigida con mano de hierro por Kevin Feige. Pero también lo hemos visto, con algunas producciones de las fases 4 y 5, cuando el engranaje empieza a atascarse y falta tiempo. Este método puede convertirse rápidamente en un gran problema. Entonces terminamos con películas armadas a última hora, como Capitán América, Un Nuevo Mundo, donde actores fueron retirados después de semanas de rodaje, y donde la historia fue completamente remendada. Sin embargo, para Avengers Doomsday, todo parece estar yendo mucho mejor. Los primeros 4 meses de rodaje permitieron capturar lo esencial de la película, con información bastante precisa que ya se ha filtrado, pero sobre todo de personas con información privilegiada. Totalmente entusiastas sobre lo que han aprendido. Sabemos en particular que el rodaje comenzó en el Instituto Xavier, con los X-Men y RDJ, que se construyó un enorme set en los estudios Pinewood, para una escena de acción que involucra a los X-Men enfrentándose a Doom, incluso a los Vengadores. Alrededor de este instituto, también sabemos que varias escenas se filmaron en el parque, y el castillo relacionado con la familia real, y que parte del equipo viajó a Bahrein, probablemente para filmar las secuencias que vimos en el teaser número 4. Finalmente, es muy probable que las escenas en el universo 828 de los Cuatro Fantásticos también hayan sido filmadas en Londres. Y si toda esta información circula, es simplemente porque un proyecto de esta magnitud es casi imposible de mantener totalmente en secreto. Yo mismo he tenido información que no he visto absolutamente en ningún otro lugar, y 100% comprobada, que lamentablemente no puedo revelarles por el momento, proveniente de fuentes muy alejadas de los sets de filmación. Así que imaginen lo que podría contar un simple camarógrafo presente en el rodaje. Justamente por eso, Marvel ha reforzado sus medidas de seguridad. Las grandes escenas de acción implican equipos enormes. Y las escenas de diálogo que revelan las verdaderas tramas de la película se filman con un mínimo de personas seleccionadas cuidadosamente. Y eso es exactamente lo que pasó con Doctor Strange. Aunque su presencia parecía obvia, no fue anunciado durante la famosa transmisión de las sillas. Y aún así, Robert Downey Jr. él mismo había dado a entender que todavía quedaba bastante espacio. Recientemente supimos que Cumberbatch sí grabó algunas escenas, pero bajo un nombre en clave y en el mayor de los secretos, lo que significa que una gran parte del equipo ni siquiera estaba enterada. Sí, si no fuera porque al final terminó filtrándose. Y eso muestra lo difícil que se ha vuelto guardar el más mínimo secreto. Así que la fase de regrabaciones sirve para eso. Sí, rehacer algunas escenas de acción, agregar nuevas ideas, pero sobre todo, grabar las escenas más importantes y las más delicadas de la película, especialmente con algunos cameos y personajes que aún se mantienen en secreto. Aunque, una vez más, va a ser difícil ocultarlo todo. Porque Daniel R. Picard ya empezó a adelantar algunas cosas. Por ejemplo, escenas con Yelena Belova. Otras con Benedict Cumberbatch, pero sobre todo estarían previstas escenas entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman, escenas que podrían confirmar una filtración que ha circulado por internet. John Rocha, quien afirma saberlo todo sobre la película, no pudo mantener la boca cerrada y literalmente reveló el inicio de la película. Según él, la introducción de Doomsday sería simplemente así. Uno de los comienzos más grandes de películas de superhéroes jamás vistos. Ahí veríamos a los X-Men atacar el universo de Spider-Man de Tobey Maguire.
y su objetivo sería salvar su propio universo. Han estado sufriendo incursiones apocalípticas durante meses, como los Illuminati de los cómics. Entonces, habrían creado bombas capaces de destruir el otro universo. Para detener la incursión que amenaza su propio universo, aquí, sería Bestia quien habría diseñado esta arma. Y desde la introducción, seríamos testigos de una pelea épica entre Wolverine y el Spider-Man de Tobey. Un enfrentamiento que llevaría a la destrucción de ese universo, y a la desaparición de ambos personajes, Spider-Man y Wolverine, y el hecho de que se estén filmando escenas entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman, nos enseña cosas importantes. Primero, que estamos hablando del Wolverine de Deadpool y Wolverine, lo cual es bastante extraño, porque nada indicaba realmente que él perteneciera al universo de los X-Men. Pero sobre todo, parecía haber evolucionado, cambiado y dejado de hacerle daño a los demás. En segundo lugar, que Deadpool podría estar involucrado en este ataque, junto a Wolverine. En fin, como pueden ver, estamos muy lejos de tener todas las piezas del rompecabezas. Y honestamente, espero que todavía queden algunas sorpresas hasta el estreno de la película. Pero ahora que sabemos que estas regrabaciones podrían introducir nuevos personajes, hablemos precisamente de este nuevo rumor. Doomsday y Secret Wars no tendrían los mismos personajes principales. El final de la saga del multiverso. Al igual que Avengers Infinity War y Endgame, Doomsday y Secret Wars serán dos películas independientes. Claro, la primera tendrá enormes consecuencias sobre la segunda, pero de ninguna manera. Doomsday no terminará como una simple primera parte. Es una manera para Marvel de contar dos historias distintas, con personajes distintos. Y eso es precisamente lo que parece confirmar Daniel R. Picard en uno de los informes recientes. El Insider explica que las dos películas no tendrán los mismos personajes principales. Doomsday se va a apoyar en las figuras clave de la etapa posterior a Endgame, especialmente todos los que se anunciaron durante la transmisión en vivo del elenco. Secret Wars, por su parte, debería realmente servir como un puente entre el legado de Marvel y su renacimiento. Sí, lo sé, dicho así suena confuso, pero no se preocupen, les voy a explicar todo. Esto es lo que realmente dice RPK. Según él, Avengers Secret Wars se concentraría en personajes que no tendrán un papel importante en Avengers Doomsday. Recordemos que el 26 de marzo de 2025, un live de más de 5 horas reveló gran parte del elenco de Doomsday. Ahí vimos al pequeño equipo de los Avengers de Sam, los nuevos Vengadores de Yelena y Bucky, los Cuatro Fantásticos Wakanda y Talocan, así como los X-Men de los años 2000, sin olvidar al Doom de RDJ y al Loki Dios de las historias. Se especificó que este elenco representa el corazón de la película, y aún así se notan de inmediato ausencias importantes. No hay Spider-Man, ni Hulk, ni Deadpool, ni Wolverine, ni Capitana Marvel, ni Guardianes de la Galaxia, ni Doctor Strange y sus hechiceros, ni Steve Rogers, ni siquiera Scarlet Witch o los Jóvenes Vengadores. Aún así, eso es muchísima gente. No quiere decir que ninguno de estos personajes estará presente, sino más bien que su papel podría ser mucho más importante para lo que viene. Ya sabemos que, como mínimo, Strange, Tobey, Wolverine, Steve Rogers o incluso algunos Jóvenes Vengadores deberían aparecer. Pero entonces, ¿por qué no anunciarlos a todos desde ahora? Bueno, porque algunos podrían tener solo un papel muy pequeño en la película, empezando por Tobey y Hugh Jackman, que podrían aparecer solo en los primeros 5 minutos, pero también porque algunos todavía tienen cartas por jugar antes del estreno de Doomsday. Y eso lo confirmó Alex Pérez. Según él, los próximos proyectos tienen como objetivo reposicionar a ciertos personajes para convertirlos en los rostros de Secret Wars. Especialmente con Spider-Man Brand New Day, con Peter y el personaje de Sadie Sink, Jean Grey, que debería tener un papel extremadamente importante en Secret Wars. Potencialmente también Daredevil temporada 3 y Vision Quest, que lógicamente debería. Pero entonces, ¿cómo podría realmente articularse todo esto? Concretamente, Doomsday nos va a presentar al verdadero protagonista de la película, el Doctor Doom. Va a poner a todos los héroes frente a sus responsabilidades manipulándolos, primero unos contra otros, luego enfrentándolos a sus propios fracasos para servir al plan de Doom. Doomsday, como su nombre lo indica, va a servir para demostrar todo el poder y sobre todo el genio intelectual de su protagonista. Nos va a manipular a todos, sí, también a nosotros los espectadores. Y siempre vuelvo a esa declaración de los hermanos Russo. Ces films vont être challengeants, tanto para los personajes como para la audiencia. Esta frase es esencial. Puede significar muchas cosas, claro. Para mí es exactamente el corazón de su intención. A los rusos les encanta jugar con nuestras emociones. Nos hicieron elegir un bando en Capitán América, Civil War. Nos hicieron apreciar a Thanos antes de verlo hacer desaparecer a una gran parte de los héroes. Y luego siguieron con la muerte de Loki, Natasha y Tony Stark. Nunca salimos ilesos de sus películas. Les gusta ponernos incómodos, enfrentarnos a decisiones imposibles. Y en Doomsday vamos a entender algo esencial. Esos héroes que hemos seguido durante años en realidad son parte del problema. Sí, todos tienen una responsabilidad en este fin del mundo. Todos en algún momento tomaron decisiones que contribuyeron a las incursiones. Ya sea Peter yendo al Sanctum Sanctorum, Strange y Wanda con el Dream Walking, Loki matando a aquel que permanece, Ant-Man y la avispa con sus acciones en el mundo cuántico, las Marvels con la incursión que causaron y sobre todo Steve Rogers con su decisión de quedarse con Peggy. Estos héroes ya han fallado. Y Doomsday nos lo va a mostrar de frente. Por eso la siguiente etapa del UCM debe estar impulsada por un aire nuevo. Eso es precisamente lo que va a representar Secret Wars.
Doomsday va a terminar con una impotencia total de los héroes ante la destrucción del multiverso y con una idea aterradora, que la única solución viable es, al final, el plan de Doom, la destrucción del multiverso para salvarlo creando el Battleworld, el inicio de una nueva era. Según muchos rumores y siguiendo los cómics, Secret Wars comenzará en este nuevo mundo. Un mundo que, según los rumores, habrá existido durante 8 años en ese momento. Sin embargo, para la mayoría de los habitantes nunca habrán conocido nada más que este planeta y su dios emperador. Para ellos es la única realidad que siempre ha existido. Sabemos que este mundo sería medieval, compuesto por regiones provenientes de todo el multiverso. Se decía que es literalmente un gran ¿qué pasaría si? Y es ahí donde volverán a aparecer algunos héroes del mundo anterior. En los cómics, regresan en balsas que les permitieron sobrevivir a la destrucción, pero habían permanecido en éxtasis durante todo ese tiempo. Para ellos, solo han pasado unos minutos. Entonces, son encontrados por el Doctor Strange, un Strange que, en esta versión, ayudó a Doom a llevar a cabo su plan, sabiendo que no había otra solución. Sin embargo, el dios emperador descubre lo que le indica Strange, e interviene para eliminarlos a todos. De hecho, es en ese momento cuando mata a Cíclope, poseedor de la Fuerza Fénix, para demostrar todo su poder. Aún así, Strange logra teletransportarlos a los 4 rincones del mundo, dispersándolos para esconderlos. Por su parte, deciden entonces organizar una rebelión para derrocar al Doctor Doom. Esa es la versión de los cómics, pero la película será necesariamente diferente. Como les decía, RPK indica que los personajes principales de esta película, aparte de Doom, serán aquellos que tuvieron poco tiempo en pantalla en Doomsday. De hecho, ni siquiera aparecen ahí. Así que ya podemos empezar a imaginar quiénes formarán parte de la aventura. Para empezar, el equipo Spider, compuesto por el Peter de Tom Holland y Jean Grey. Creo que habrán sobrevivido usando una balsa en la Tierra, y que estarán en el centro de la película. Doomsday tendrá muy poco de Spider-Man, pero Secret Wars debería apostar claramente por este dúo, o incluso por un equipo más grande. Como les decía en otro video, estoy convencido de que Jean tendrá el papel de devolver la memoria a algunos héroes para formar una resistencia. Como en House of M, aunque en esa ocasión no es ella quien lo hace en ese arco, sino otro personaje. Peter, por su parte, podría embarcarse en una misión para reclutar Spider-Totems para su causa. Creo que podría enfrentarse a un Andrew Garfield del lado de Doom. Y por qué no, un Andrew con un simbionte. Como les decía, la frase de los Rousseau sigue rondando en mi cabeza. Y creo que si Doomsday trata sobre la responsabilidad de los héroes, Secret Wars podría convertirlos en antagonistas. Un Andrew que cae en la violencia tendría sentido. Él mismo lo explicó en No Way Home. Después de la muerte de Gwen, cayó en su lado oscuro. Perdí a Gwen. Nunca voy a poder perdonarme por eso. Intenté seguir adelante, intenté seguir siendo el amigable hombre araña del vecindario, porque sé que eso es lo que ella hubiera querido, pero dejé de contener mis golpes, me llené de rabia, me volví amargado. Entonces, ¿dónde estaría el hombre araña de Tobey Maguire? Creo que junto con Wolverine habrían sobrevivido a los eventos del inicio de Doomsday, posiblemente del lado de la AOT en otra balsa. Un viejo rumor decía que Hugh Jackman solo aceptó regresar si podía compartir pantalla con Tobey y Robert Downey Jr. Y creo que podríamos seguir a un equipo totalmente improbable, compuesto por Wolverine, Hombre Araña, Deadpool y Iron Man. Sí, escuchaste bien. Para mí, es imposible imaginar un crossover de esta magnitud sin el regreso del Iron Man de Robert Downey Jr. Y hablo del de nuestro universo. ¿Cómo? ¿Por qué? Aún no lo sé, pero no los veo dejando pasar esa oportunidad. Este equipo incluso podría incluir personajes aún más locos que vayan recogiendo en el camino, como por ejemplo Nicolas Cage como Ghost Rider, y ahí sí decimos que sí. Otro grupo totalmente ausente en Doomsday son los Jóvenes Vengadores. Llevamos años preparando su llegada. Kate Bishop tuvo su serie, Kamala la suya y su película, y Wiccan también. Y con Vision Quest, Speed debería regresar y reunirse con su hermano, sin olvidar a Stature, que vimos en Quantumania. Un informe incluso nos habla del desarrollo de una serie sobre Battleworld inspirada en la saga La Cruzada de los Niños. En esta historia, Wiccan parte con su equipo en busca de Wanda, su madre, en Latveria. Sí, en el cómic, ella está bajo el control de Doom, quien usa sus poderes. Podría ser una misión secundaria extremadamente fuerte, y en los artes conceptuales vimos que Star-Lord conocía a Vision. Lo que hace lógico este segundo arte conceptual donde literalmente está con los Jóvenes Vengadores junto a Wong. Así que podríamos imaginar a este equipo, guiado por dos figuras paternas completamente inadaptadas, yendo en busca de Wanda. Y sinceramente, yo me apunto. También hay que hablar de los personajes presentes en Doomsday, pero probablemente en un papel secundario, como por ejemplo Strange o Steve Rogers. Bueno, los rusos lo dijeron, sí, Steve será importante en Doomsday. Pero según yo, más como un símbolo que como un verdadero líder. Y en un video más o menos privado que se filtró, dio a entender que sí estaría presente en el rodaje de Secret Wars. Pero ojo, yo no lo veo para nada como un salvador. Al contrario, creo que esta película es el momento perfecto para introducir a los Dark Avengers. Sí, si la película debe ser emocionalmente atractiva, tanto para los personajes como para el público, hay que convertir a los héroes que siempre hemos amado en antagonistas. Steve podría convertirse en Capitán Hydra, rodeado de versiones corruptas de los Avengers, enfrentándose a los héroes que salen de las balsas. Capitán Hydra contra Sam, Hulk contra Maestro, Yelena contra Natasha, Kate contra Hawkeye, Iron Man contra Doom, Reed contra Homemaker.
Y ahí tenemos algo muy fuerte. En cuanto a Strange, podría tener un doble papel, siendo tanto el sheriff del mundo de Doom como un aliado secreto de la Resistencia al mismo tiempo. Pero esto no termina aquí, porque como pueden ver, esta película debe rendir homenaje al pasado, pero también preparar el futuro. Y para eso hay que introducir desde ahora a los nuevos rostros. Miles Morales, por ejemplo, debe estar ahí, al lado de Peter. Sí, no voy a soltar ese tema. Y Sadie Sink tiene que conocer a algunos de sus futuros compañeros de equipo de los X-Men, al menos al nuevo Cíclope. De hecho, podemos imaginar que ella sea testigo del asesinato del antiguo Cíclope por Doom en la primera parte de la película, posiblemente después de un intercambio entre los dos personajes. Creo que eso sería muy impactante. Doomsday rendiría homenaje a los antiguos mutantes. Secret Wars introduciría a los nuevos mutantes. Y hay un personaje del que no se habla mucho en este momento, la nueva Pantera Negra. En los artes conceptuales, que obviamente debemos tomar con cautela, teníamos varias iteraciones de este personaje, varios estilos. Y cuanto más lo pienso, más creo que podría tratarse de Toussaint y no de una variante. Damson Idris prácticamente ha sido confirmado para el papel. Ciertamente tiene 34 años, pero fácilmente puede parecer más joven. Se especula que podría ser elegido como la próxima Pantera Negra. ¿Has tenido conversaciones sobre eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? De acuerdo. El sí o no significa sí. Eso significa no. No, eso probablemente significa sí. Si te lo preguntaran, dirías que sí, sí, sí. Sí. En Wakanda Forever, Toussaint tiene 6 años y estamos en 2025. Doomsday ocurre en 2029, así que tendría 10 años. Pero si tomamos en cuenta los 8 años que separan Doomsday de Battleworld, entonces tendría alrededor de 18 años en Secret Wars. Así que es joven, pero podría funcionar. Una Pantera Negra, que creció bajo la sombra amenazante de un Doom y que se convirtió en un líder feroz, puede asumir ese estatus. Y Marvel claramente no va a ignorar a este personaje. Así que sí, creo que será él. Bueno, todo eso está muy bien, pero queda una pregunta. ¿Quién va a sobrevivir a Secret Wars? Y sobre todo, ¿cómo se verá el MCU después de la caída de Doom? Eternity, el multiverso. Como saben, el inicio de la fase 4, especialmente con la serie de Loki, debía establecer a Jonathan Majors y su personaje Kang el Conquistador como el antagonista principal de la saga del multiverso. Él debía ser el responsable de la guerra multiversal, cuyo punto culminante sería la película Avengers, Kang Dynasty. Pero obviamente no todo salió como se planeó. El actor hizo cualquier cosa, fue declarado culpable y totalmente cancelado. Y Marvel tuvo que volver a ponerse de pie, adelantando la introducción del Doom de Robert Downey Jr., dándole el control del cierre de esta saga, digámoslo, bastante caótica. Cuando digo antes, es importante. Porque siempre estuvo previsto que Doctor Doom fuera el gran antagonista de Secret Wars. Incluso se suponía que iba a ser utilizado mucho antes, con artes conceptuales que mostraban un enfrentamiento entre Doom y Strange en Doctor Strange en el multiverso de la locura y una escena postcréditos planeada al final de Black Panther, Wakanda por siempre. Pero existe una teoría increíblemente interesante sobre la pelea de Kang cuyo principio no podría ser totalmente abandonado. Atención, aquí entramos en una parte un poco compleja, y lo prometo, no va a durar mucho. Lo sabemos, aquel que permanece, una variante de Kang, creó el flujo temporal eterno, una versión reescrita del multiverso, centrada en una sola línea de tiempo, la 616 tal como la conocemos. Una realidad de la cual él es tanto el arquitecto como el autor. Sí, es él quien decide el destino de cada personaje importante, y cualquier divergencia es eliminada inmediatamente por la ABT. Sin embargo, el universo está regido por principios fundamentales encarnados por entidades cósmicas. Ya nos hemos cruzado con algunas de estas entidades, especialmente en Thor, Amor y Trueno con Eternidad o incluso la muerte en Agatha All Along. En los cómics, Eternidad representa literalmente el espacio y el multiverso. Al igual que la muerte, es una constante, no se puede eliminar. Excepto destruyendo totalmente el multiverso. Y ahí es donde se pone interesante. En Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Kang explica que quiere quemarlo todo para reconstruir. Eso es lo que hacen los conquistadores. Ellos queman los mundos rotos. World. Y hacen uno nuevo. Pero el que permanece, el más antiguo, entendió un problema fundamental. Mientras Eternity exista, es imposible empezar de cero. Eternity es precisamente lo que genera los eventos inmutables, como los puntos absolutos en el tiempo que vemos en What If con Strange Supreme. Ayuda. Ayúdame a traerla de vuelta. Lo siento, pero no puedo. Su muerte es un punto absoluto en el tiempo. O también los eventos canónicos mencionados en Spider-Man a través del Spider-Verso. Eventos inscritos en la propia estructura del multiverso, imposibles de eliminar. Y de hecho, Daniel RPK explicó que estos elementos podrían converger en Doomsday para finalmente ser aclarados. También se los decía, el flujo temporal eterno es una versión alterada del universo original. Si siguen el canal, ya conocen la teoría. Aquel que permanece nunca logró crear un mundo perfecto a su imagen. Solo movió algunas piezas para mantenerse en la cima. Por eso tuvo que instalar la AOT para intentar constantemente mantener esa estructura. Si no, todo el multiverso se derrumba. Si los X-Men, los Cuatro Fantásticos o Doom no están presentes en el 616, no es que no existan, están en otro lugar.
desplazados, aislados o silenciados. Se ve con el hecho de que Robert Downey Jr. parece ser el único Iron Man con ese rostro en todo el multiverso, siendo el Doctor Doom en todos los demás lugares. La única vez que vimos a otro Tony Stark fue en ¿Qué pasaría si? Y es una variante del 616, una rama muy similar, y no un universo completamente nuevo. O también con el personaje de Sadie Sink, que ya existe, pero cuyos poderes aparentemente solo se activan después de la muerte de aquel que permanece, en teoría. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? El segundo adelanto de Thor parece mostrar a Love enferma. Y eso podría ser la clave, porque Love es la reencarnación de Eternity. Y no creo ni por un segundo que Marvel le haya dado a Thor una hija que encarna una forma del multiverso sin una intención detrás. Si ella está enferma, es porque el multiverso mismo se está muriendo. Donde Kang nunca se atrevió a ir, Doom podría cruzar el límite. Destruir a Eternity para reconstruir un mundo completamente a su imagen, convertirse él mismo en la encarnación de Eternity, crear su propio universo. Así que hay muchas posibilidades de que Eternity sea la clave. Al revertir lo que hizo Doom restaurando a Eternity, el multiverso original sería restaurado, libre de la influencia de aquel que permanece. Así, siempre completo, con todos los personajes reunidos y potencialmente un multiverso estable, sin riesgo de incursión. Bueno, ¿me siguen? Lo sé, ha sido denso, pero entonces queda una pregunta. ¿Quién va a sobrevivir a todo esto? Los sobrevivientes de la guerra. Ya lo entendieron, el objetivo de la maniobra de estos próximos 2 años es reiniciar suavemente el UCM, reparar los errores del pasado y empezar de nuevo con bases más sólidas. La teoría alrededor de Eternity justamente permite explicar 2 cosas. Por un lado, ciertos eventos no pueden cambiar, como la llegada de Thanos, lo que justifica que muchos elementos sigan siendo canon, sin importar el multiverso. Y por otro lado, que una nueva versión del MCU, proveniente de antes de aquel que permanece, puede existir perfectamente. Los confundí aún más, ¿verdad? Bueno, no importa. Quedémonos con la verdadera pregunta. ¿Cómo será el mundo después de Secret Wars? Ya he hablado de esto desde hace tiempo, pero creo que el después de Secret Wars ya se está estructurando alrededor de varios grandes arcos, cada uno dirigido por creativos dedicados. El primero, el que ya vemos construirse ante nuestros ojos, es el arco Street Level. Será representado por Spider-Man y Daredevil, y claramente estos personajes están aquí para quedarse, con un papel central, más arraigado, más realista, indispensable para el equilibrio del MCU. Después tendremos el arco mutante. Ahí estamos ante algo totalmente inédito. Creo que la reconstrucción del multiverso va a integrar el Instituto Xavier, como si siempre hubiera existido, y con un equipo joven ya establecido y amenazas ya presentes. Como el director del DODC, introducido en Brand New Day, Deadpool y Wolverine también deberían quedarse. Los 1.000 millones, todo eso. Pero aparte de los X-Men, ya sea desarrollando un arco de Old Man Logan para Wolverine o empezando una X-Force con Deadpool. La X-Force es el equipo de operaciones encubiertas de los mutantes, o también aislándolos completamente en otro universo. Pase lo que pase, no pueden formar parte del nuevo equipo principal de los X-Men. Si seguimos por este camino, todo indica que también vamos a retomar un arco galáctico estructurado. Antes, cuando nos importaban los Guardianes, ahora deberían realmente tomar más importancia. Brad Winterbaum, jefe de televisión en Marvel, ya indicó que el próximo gran villano galáctico será Annihilus. Y eso es una promesa enorme. En este arco, podemos imaginar a los 4 fantásticos que tendrán que adaptarse a este nuevo mundo. A su lado, podríamos ver a Star-Lord y tal vez incluso a algunos miembros de los Guardianes de la Galaxia. Y quién sabe, tal vez incluso Thor. Hay muchas posibilidades de que un nuevo personaje como Nova haga su aparición en este arco. Quien también fue confirmado, por Brad Winterbaum, por cierto. Y también tengo la sensación de que Wakanda va a evolucionar en esa dirección. No los veo quedándose atrapados en conflictos terrestres, con Estados Unidos o Talocan. Su futuro claramente parece estar en otro lugar. Y poca gente le ha puesto atención, pero eso ya fue insinuado en la serie animada Eyes of Wakanda. El último episodio nos muestra a una pantera negra que viene del futuro y que pelea contra alienígenas insectoides. Annihilus, todo eso, en fin, eso va a pasar. Al final todo indica que también se va a desarrollar un arco paranormal. Una serie de Strange Academy ha estado en preparación desde hace un tiempo. Falta ver quién será el centro, Wong, Strange, Clea o incluso Agatha. Pero algo es seguro, la magia todavía tiene muchísimo potencial, con muchos personajes muy geniales por introducir. Y sobre todo, lo que todos esperan es la continuación en torno a Mephisto. Introducido en Ironheart, ahora debe tomar un lugar real en el MCU. Y creo que las consecuencias de Secret Wars podrían impactar directamente el reino de los infiernos. Si todo el multiverso desaparece, causando trillones y trillones de muertes, su regreso va a crear necesariamente un desequilibrio. Y claramente a Mephisto no le va a gustar que le hayan robado tantas almas del infierno. De hecho, los rumores hablan de una adaptación del arco Damnation que les recomiendo absolutamente. Es una de las mejores historias sobre los Midnight Suns, con un equipo compuesto por Blade, Ghost Rider, Doctor Strange, Hermano Voodoo, Moon Knight, Shang-Chi, Swamp Thing y Elsa Bloodstone. Y perfectamente podemos imaginar agregar a Punisher, esa es mi opinión, así como a Ironheart, quien parece estar posicionada como un personaje clave en este arco. Ahora la verdadera pregunta, ¿qué hacemos con todos los Vengadores? Con Shang-Chi, con los Thunderbolts. Porque si ya tomamos estos 4 arcos, eso significa muchísimos personajes nuevos y nuevas historias que hay que introducir. Y es justamente ahí donde tocamos el mayor problema de la saga del multiverso.
Demasiados personajes, no hay suficiente tiempo para desarrollarlos. Por ejemplo, Shang-Chi apareció en 2021 y nunca volvió a salir. Hoy en día, el MCU cuenta con entre 80 y 100 personajes considerados héroes. Es muchísimo y sobre todo, muy difícil de manejar. La época de las películas en solitario, centradas en un solo personaje, parece estar claramente detrás de nosotros. Nuestras películas de Spider-Man, que de hecho tienen el potencial de triunfar por sí solas, ya incluyen a Hulk, Punisher y la primera X-Men de este universo. Y de los próximos cambios, ni siquiera hablamos. Incluso del lado de DC, el propio Superman necesita un equipo a su alrededor. Por eso, me cuesta mucho imaginar un verdadero futuro para los nuevos Vengadores, tal como los conocemos. Aunque las amenazas terrestres siempre requerirán un equipo, y aunque el nombre de los Vengadores prácticamente garantiza 1.000 millones en taquilla, no veo cómo Sam Wilson podría llevar solo, ni siquiera una película de Capitán América. Lo mismo para un proyecto de los jóvenes Vengadores, y ni siquiera hablo de la Capitana Marvel, que seguramente va a desaparecer. Thor puede ser el único que todavía pueda cumplir ese papel, y eso quién sabe. Así que creo que Secret Wars será la oportunidad de hacer una limpieza masiva. Del lado de los Thunderbolts, probablemente solo quedará Yelena. Muchos de los personajes que hemos visto en las series van a ser completamente renovados, como por ejemplo Moon Knight, o simplemente van a desaparecer. Podemos imaginar el regreso de Scarlet Witch, pero quizá en una versión diferente, posiblemente como mutante, porque incluso a ella no la veo regresar así como así. Y del lado de los Avengers, los verdaderos, creo que regresarán más adelante, pero en una nueva forma, con nuevos actores con, ¿por qué no?, variantes de Hank, Janet, Capitán América o Iron Man, versiones totalmente repensadas. ¿Por qué no un capitán más relacionado con los números que hará su regreso, un Iron Man con una armadura más mecánica, menos tecnológica, en fin, una verdadera renovación? Pero una cosa es segura, Marvel entendió sus errores. La idea ahora es concentrar a los héroes en equipo y hacer que evolucionen de un proyecto a otro, y ya no encerrarlos en historias aisladas. Lo siento, pero Shang-Chi debió haber aparecido en algún otro proyecto para entonces. Miren por ejemplo a Yelena, su personaje evolucionó de un proyecto a otro, y hoy en día es uno de los personajes favoritos de los fans. Simplemente porque la vimos y aprendimos a conocerla y a quererla. En fin, si alguien está escuchando, hagan bien las cosas, muchachos. Bueno, díganme en los comentarios a quién ven sobrevivir o desaparecer antes de Secret Wars. Por mi parte, creo que Marvel está muy lejos de estar muerto, o al menos que regresaron de entre los muertos, no estoy muy seguro. Ya veremos después de Spider-Man y Doomsday. Y si quieres saber más sobre el futuro de Spider-Man en detalle, te sugiero que vayas a ver este pequeño video. Está increíble. Mientras tanto, no olvides ser curioso. Ese es el secreto para ser feliz. Chao.